Hoy nos adentramos en el material que nos han compartido. El tema 1 del manual Fundamentos de Psicobiología. La misión es fascinante. Entender cómo la ciencia empezó a tratar la mente no como un fantasma, sino como un producto del cerebro. Vamos a explorar la historia de esta idea, cómo explica la conducta y, sobre todo, cómo la investiga. Es el punto de partida que une biología y psicología. Exacto. Y es un punto de partida, yo diría, revolucionario. Durante siglos, la pregunta era sobre el alma, la mente, el cuerpo. Todo como cosas separadas. Claro, La psicobiología lo que hace es demoler esas barreras. Plantea que todo lo que somos, nuestros pensamientos, nuestras emociones todo. y acciones, son fenómenos biológicos, el resultado de la evolución y de la actividad de nuestro sistema nervioso. Cierra la puerta a esa dualidad filosófica y abre la de la neurociencia. Vale, pues vamos a meternos en materia. El viaje empieza, según las fuentes, a finales del siglo XIX, con dos ideas que lo cambiaron todo. La primera, claro, es la de Charles Darwin, en 1859. Por supuesto, la teoría de la evolución. Pero su impacto va mucho más allá de los pinzones y las tortugas. Ajá. Darwin lo que propone es que el comportamiento es un rasgo más, como el color de los ojos, que ha sido modelado por la selección natural. Porque da una ventaja para sobrevivir. Exacto, para la supervivencia y la reproducción. De repente, la conducta deja de ser algo etéreo y se convierte en una herramienta de adaptación. O sea que no somos algo aparte de la naturaleza, sino una consecuencia directa de ella. Esa idea debió de ser increíblemente controvertida. Totalmente. Fue un cambio de paradigma radical. Y el segundo gran pilar lo puso un compatriota nuestro, Santiago Ramón y Cajal, en 1888. ¿Qué pasaba hasta entonces? Pues que el cerebro era visto como una maraña, una red continua e incomprensible. Cajal, con su teoría neuronal, demostró que no, que el sistema nervioso está formado por células individuales, Las neuronas las neuronas, que son las unidades básicas. no están todas pegadas, sino que se hablan entre sí. Justo. Se comunican por contigüidad, no por continuidad. Y lo más importante es su principio de la polarización dinámica, ¿Qué significa eso? que la información fluye en una dirección predecible, como en un circuito. Esto transformó el cerebro de un caos a un órgano con una estructura, con una lógica. Por esto, Cajal es considerado el padre de la neurociencia y ganó el Nobel. Y aquí es donde las piezas empiezan a encajar con la psicología. El material menciona a William James, que en 1890 publica Los principios de la psicología. Intenta él unir estos dos mundos. Exacto. James, con su funcionalismo, dice, a ver, dejemos de preguntarnos de qué está hecha la mente y empecemos a preguntarnos para qué sirve. Es un cambio de enfoque. Totalmente. Considera los procesos mentales como actos, como funciones que nos ayudan a adaptarnos al entorno. Es el primer intento serio de crear una psicología científica sobre estas nuevas bases biológicas. Pero parece que el camino no fue tan directo. Apareció el conductismo de John B. Watson. Así es. En 1913, Watson, muy influido por los experimentos de Pavlov con los perros y de Thorndike, propone algo radical. ¿El qué? ¿Sale? El famoso paradigma estímulo-respuesta, o ER. Un momento. ¿Y qué pasa con el cerebro? Con la mente, con todo lo que Cajal y otros estaban descubriendo. Para los conductistas radicales era una caja negra. No es que no existiera, pero como no se podía observar directamente, pues era irrelevante para la ciencia. Una pizarra en blanco. Eso es. El organismo era una pizarra en blanco y todo era aprendizaje y cultura. Durante décadas, la psicología y la biología pues volvieron a caminar por senderos separados. ¿Y cómo se vuelven a unir? Pues precisamente con el término que da nombre a todo esto, psicobiología. Lo acuñó Knight Dunlap en 1914. O sea que el nombre ya existía. Sí, al principio era solo una forma de dar bases fisiológicas a los psicólogos, pero con el tiempo se convirtió en un nuevo paradigma que modifica el del conductismo. El EOR. El EOR. Y esa O de organismo lo cambia todo. Ya no es una caja negra, es el sistema nervioso, el fruto de nuestra historia evolutiva, que procesa la información y modula la respuesta. De acuerdo. Entonces ya no somos meros receptores pasivos. Nuestra biología interviene activamente. Eso nos lleva a la siguiente gran pregunta. Si la conducta es biológica, ¿cómo la explica la psicobiología?
El concepto clave aquí es el de complejo adaptativo. La idea es que la selección natural no actúa sobre el estímulo o la respuesta por separado, sino sobre el conjunto. Sobre todo a la vez. Eso es. Y para entender cómo funciona, podemos descomponerlo en los factores que lo moldean. El primero es el factor filogenético. Que se refiere a nuestra historia como especie, ¿no? Exacto. Son las causas lejanas del comportamiento. Es el acervo genético que compartimos como Homo sapiens. Por ejemplo, la capacidad para el lenguaje articulado. Es un rasgo de nuestra especie, modelado por la evolución. Vale, esa es la herencia de la especie. Pero, lógicamente, todos somos diferentes. Ahí entraría el segundo factor. El factor ontogénico. Es la historia de cada individuo. Es esa combinación única de genes que hereda una persona y, fundamentalmente, la interacción de esos genes con el ambiente a lo largo de su vida. Y aquí las fuentes insisten mucho en que esto no es determinismo genético. Para nada. No somos marionetas de nuestros genes. ¿Por qué no? Porque aquí entra un concepto fascinante, la epigenética. Son factores ambientales, la nutrición, el estrés, la estimulación sensorial, que actúan como interruptores. Encienden o apagan genes. Justo. Sin alterar el código de ADN en sí. Esto significa que la experiencia vital de una persona puede modificar cómo se expresa su dotación genética. Hay periodos críticos en el desarrollo donde esta influencia es máxima. Y a eso se suma la plasticidad neuronal, ¿verdad? La capacidad del cerebro para cambiar físicamente con la experiencia. Exactamente. La plasticidad es una propiedad biológica, heredada filogenéticamente, que nos permite aprender y adaptarnos. Si lo vemos en conjunto, la psicobiología lo integra todo: la herencia de la especie, la genética individual y la experiencia. Ningún factor por sí solo lo explica todo. Con todo esto, la definición de conducta se vuelve... Mucho más rica. Ya no es solo lo que hacemos. No, es el conjunto de manifestaciones observables, reguladas por el sistema nervioso, con las que un organismo se relaciona activamente con su entorno. Y es el resultado de su historia evolutiva e individual. Y un apunte crucial: esto incluye los procesos mentales. Se cita a Rodolfo Linás, que lo deja muy claro. La mente es lo que el cerebro hace. O sea, los pensamientos, los recuerdos. Todo, las emociones, no son algo inmaterial, son estados funcionales del cerebro, productos de su actividad. De acuerdo. Hemos establecido que todo, desde nuestra capacidad para hablar hasta nuestra personalidad, es biológico. Eso suena a un campo de estudio gigantesco. ¿Cómo empiezan los científicos a dividirlo para que sea manejable? Es una pregunta excelente, porque el campo es enorme. Podemos pensar en las distintas disciplinas como si fueran equipos de detectives investigando el mismo caso, el comportamiento. Me gusta esa analogía. ¿Qué equipos tendríamos? Pues primero tendríamos a los historiadores. Son los que investigan las causas lejanas, las evolutivas. Como la psicología evolucionista. Esa, la etología, estudia el comportamiento en el entorno natural. O la sociobiología, de Edward Wilson, que se centra en las bases biológicas del comportamiento social. Buscan pistas en el pasado profundo de nuestra especie. Entendido. Los historiadores. ¿Quiénes son los siguientes? Luego están los que podríamos llamar biógrafos, disciplinas como la genética de la conducta o la psicobiología del desarrollo. A ellos no les interesa tanto la especie, sino el individuo. Exacto. Investigan cómo su combinación única de genes interactúa con su ambiente a lo largo de su vida para dar lugar a quien es. Y finalmente, supongo que tenemos a los que miran lo que pasa en el momento. Justo, el equipo forense. Son los que examinan la escena en tiempo real. Aquí hay varias especialidades, por ejemplo, la psicología fisiológica y la psicofisiología. A ver, esos dos nombres suenan muy parecidos. ¿Cuál es la diferencia? Es una distinción clave. La psicofisiología es invasiva. Un científico hace algo en el cerebro de un animal, como estimular una zona o lesionarla para ver qué efecto tiene en la conducta. Es una intervención directa. Eso es. En cambio, la psicofisiología es observacional y no invasiva y se suele hacer en humanos. Se ponen sensores en la cabeza para ver qué hace su cerebro mientras, por ejemplo, resuelve un puzzle. Una es activa, la otra es pasiva. Perfectamente explicado.
Entendido. Y en este equipo forense también estarían la neuropsicología y la neurociencia cognitiva. Efectivamente, la neuropsicología estudia los efectos de las lesiones cerebrales, a menudo en pacientes clínicos, para entender qué función tiene cada área. Y la neurociencia cognitiva es el campo más amplio, que usa todo tipo de técnicas para mapear los procesos mentales, memoria, atención, lenguaje, en sus circuitos cerebrales. Vale, tenemos a todos estos equipos de detectives. Pero ¿cómo saben que no están simplemente especulando? ¿Cómo se ponen a prueba estas ideas? Esa es la pregunta del millón. Y nos lleva al método. Todo esto se basa en el método científico, el hipotético deductivo. Observación, hipótesis, contrastación. Y a partir de ahí, teorías. Para la fase de contrastación hay dos grandes estrategias. ¿Cuáles son? La primera es la intervención experimental. Aquí el investigador manipula algo. Puede ser una intervención conductual, donde manipulas el ambiente o la conducta y mides el efecto en el cerebro. ¿Como enseñarle un truco a una rata y luego ver si su cerebro ha cambiado? Exacto. O, al revés, una intervención somática. Manipulas el organismo, lesionas una zona, administras un fármaco y mides el efecto en la conducta. Aquí el material destaca a Donald O. Hebb, de 1949. ¿Qué propuso Hebb? Propuso que los recuerdos no eran fantasmas, sino algo físico. Grupos de neuronas, asambleas celulares que se activaban juntas. Tendió un puente crucial entre psicología y biología. Y esto nos lleva a la segunda estrategia, que se ilustra con una de las historias más famosas, casi míticas de la neurociencia. Creo que ya sé de quién hablamos. Seguramente. Hablamos de la contrastación observacional. Se usa cuando no puedes experimentar, como en la mayoría de estudios con humanos. Y el caso paradigmático es el de Phineas Gage. El obrero de ferrocarril. ¿Qué pasó exactamente y por qué se sigue hablando de él casi 200 años después? En 1848, a Gage le atravesó el cráneo una barra de hierro. Le destrozó gran parte de su lóbulo frontal. Y, milagrosamente, sobrevivió. Pero ya no era el mismo, para nada. El Phineas Gage que se levantó de la cama no era el mismo. El hombre responsable y trabajador había desaparecido. En su lugar había una persona impulsiva, grosera, incapaz de planificar su futuro. O sea que ese terrible accidente hizo más por cambiar nuestra visión de la mente que años de debate filosófico. Fíjate si fue importante. Fue el momento en que se dejó de preguntar dónde está el alma y se empezó a entender que tu personalidad,